Estás escuchando Ex Radio. Ex Radio. Es tu estación. Ex Radio. Bienvenidos a Ex Radio Bazar, un espacio dedicado a promover productos o servicios. En un momento comienza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza. El día de hoy nos encontramos en la FIL 2023, en la 37ª edición, y hoy nos encontramos en este maravilloso lugar, el cual es Ediciones La Rana, por parte del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Presento a mi compañera Stacy Díaz. Stacy, bienvenida. Muchas gracias, Mau. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos hoy en esta edición especial de la FIL. Estamos en Expo Guadalajara. Yo soy Stacy Díaz. Y bueno, pues estamos aquí en este set que es especialmente para la promoción de la cultura de la literatura de Guanajuato. Estamos viendo muy interesantes títulos, leyendas, anécdotas, historia. Genial. Darse una vuelta por aquí. Está muy bonito. Y vamos con el primer autor de aquí de la FIL, de esta edición es La Rana 2023. El primer autor lo va a entrevistar mi compañera Stacy y pues vamos a escucharlo. Maravilloso, ¿no? Este gran autor con grandes novelas de terror, un gran novelista que ya anteriormente estuvo aquí en la FIL y bueno, en un momento más lo vamos a entrevistar, Stacy. Sí, definitivamente es un personaje muy famoso ahí en la literatura de terror y de leyendas de Guanajuato. Definitivamente es de mis favoritos que he revisado por aquí porque me gusta mucho conocer sobre las leyendas de cada ciudad. Entonces, acompáñenos a verlo, va a estar muy interesante. Le está presentando un libro nuevo que justamente es de leyendas, entonces vamos a verlo. Vamos a la primera entrevista y en un momento regresamos. Y bueno, amigos. ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos sean ustedes a esta nueva emisión para Grupo Medios Mendoza. Estamos nuevamente aquí en la Feria del Libro Internacional, en la Expo Guadalajara. Hoy nos encontramos en este bonito stand que viene de la ciudad de Guanajuato, del Fondo de Cultura de Guanajuato. Muchas gracias por recibirnos en este su espacio. Y bueno, hoy les quiero presentar a un maravilloso invitado, un gran amigo que hoy nos está acompañando. Él viene a presentarnos hoy un libro, pero quiero que lo conozcan. Es el maestro Carlos Luis Alvear, así se pronuncia. Maestro, pues muchas gracias por otorgarnos esta entrevista. Es un placer para nosotros poder escuchar de pues un maestro del arte, de la literatura. Platíquenos de dónde viene, cómo inició su carrera. Muy bien, muchas gracias Stacy, muchas gracias al grupo. Pues mi carrera empieza antes de que yo hubiera nacido en realidad. Es una familia de escritores, mis padres los dos eran escritores, ellos de historia. De hecho los otros libros que están ahí en el stand, en los de historia, esos los edité yo, pero son escritos por ellos. Mi padre escribió cerca de 40 libros y teníamos una biblioteca maravillosa, cerca de, bueno, más de 15,000 libros en una sola biblioteca, que para ser una biblioteca particular es muy grande normalmente. Yo nunca tuve que comprar un libro de la escuela, de los que pedían, porque todos estaban ya ahí. Y mi padre, que tenía una voz muy bonita, de pronto nos reunía en la noche y nos leía algo, ¿no? Alguna novela, alguna cosa así. Y todo eso va haciendo que te vayas enamorando de los libros. El soundtrack de mi niñez y mi adolescencia era la máquina de escribir. Él nunca escribió con computadora. Entonces el chaca, 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 chaca. Todas las tardes lo vi. O estaba escribiendo, o estaba leyendo, o estaba corrigiendo pruebas, o alguna cosa, ¿no? Leía muchísimo también. Él y mi madre también, pero bueno, él era el que
Dominaba mi madre, tiene 2 libros y otros 3 que estuvo como coautor con mi papá. Él era el que se dedicaba más. Y eso pues me inclinó indudablemente al mundo de los libros, lo acompañaba también muchas veces a la editorial en la que publicaba, y ahí viendo las imprentas, platicando con los editores, todo eso. Y estudié ciencias de la comunicación y luego pues decidí dedicarme a los libros que siempre me han apasionado. Contar historias es una de las cosas que más me gusta y me gusta así, redactadas también, aunque de forma oral también igual. Entonces, escribo ensayo también, tengo 19 libros yo, y de esos 5 son novelas y este libro de leyendas que acaba de salir. Ok, ¿tú eres de Guanajuato? ¿Ahí empezaste con tu carrera? No, yo soy de la Ciudad de México. Hace ya muchos años, en el 95 más o menos, un amigo, bueno, conocido, lo nombraron, le dieron un cargo en el gobierno de Guanajuato y él me invitó. Me pareció una cosa muy interesante, era en la Secretaría de Educación, había muchas cosas que se podían hacer y sí, sí hay cosas que en gobiernos que solo se pueden hacer desde ahí. Pero ciertamente no soy burócrata y digo, estuve 15 años ahí, ya me cansé y después fue dedicarme a los libros por entero. De hecho, incluso ahí en la Secretaría de Educación logré que se editaran muchos libros. A mí me parecía como un poco extraño que una secretaría como esa no tenga nada que decir. Entonces estuve como coautor de algunos libros y como editor. Entonces, casi lo único que se ha editado en la Secretaría de Educación de Guanajuato fue cuando yo estuve ahí. Pero es una falla que yo creo que sí, no debería ocurrir. Tienen muchísimo que contar, ¿no? Una secretaría de ese tipo. Claro, y es que hoy en día Guanajuato realmente es como un punto de referencia dentro de la cultura de nuestro país. Y ahora en todo el mundo, o sea, yo he visto que en los festivales, tanto el Cervantino como otros que hacen en el año, son un referente cultural en México y en el país, entonces creo que sí hay mucho para dar, mucho acervo y tiene toda una historia Guanajuato enorme, grandísima, que no muchas ciudades en el país tienen, ¿no? Tan interesante. Sí, sí, eso es indudable. Eso me encantó de poder ir a Guanajuato. Ya lo tenía yo más o menos ahí en la mira. Digo, siendo la Ciudad de México, me fascina la Ciudad de México. Es una ciudad apasionante, pero es difícil vivir ahí. Y la verdad no veía yo, como, digo, yo no sabía si me iba a casar o no, pero no veía yo como, la idea de formar ahí una familia. No, eso no me gustaba mucho. Sí, es una ciudad que puede ser muy complicada, aun con todo lo fascinante e hipnotizante que es. Y Guanajuato sí, sí, siempre lo tuve ahí como una posibilidad, aunque me parece que eso que mencionas, digo, es de una manera muy, muy especial Guanajuato. Pero también, por ejemplo, este evento aquí en Jalisco, la feria más grande que hay en el país por mucho, es una diferencia enorme con la que está en segundo lugar. Aguascalientes, Querétaro, Michoacán, es una zona con mucho desarrollo cultural, con un gran acervo de historia. Y claro, eso es fascinante poder estar en esta zona del país. Yo creo que es un privilegio, ciertamente. Bueno, mi estimado Luis, platícanos. Hoy estamos aquí presentando este nuevo libro que se está dando a conocer aquí en la Feria del Libro Internacional, Leyendas de Guanajuato, justamente en lo que estamos platicando. Pues, ¿de qué se trata? Pues mira, es un libro que me habían pedido desde hace mucho. Yo llegué ahí a vivir, siempre me ha gustado escuchar las leyendas de los lugares y hay unas que son extraordinarias. Guanajuato es una de las ciudades con más leyendas. Aquí pongo más de 40 y faltan. O sea, faltan muchas, sí, porque hay muchísimas. Incluso casi podrías decir que hay una leyenda detrás del nombre de cada uno de los callejones, que hay unos callejones con nombres, Matavacas, Caño Puerco, o sea, ¿cómo? Sí, sí, hay muchísimos, muchísimos. Y cada uno de esos callejones normalmente tiene una historia atrás, por eso es el nombre, ¿no? Es literal. Sí, entonces, bueno, pues aquí
ciertamente mi estilo, ¿no? A mí me encanta la literatura también de terror y de la novela negra. Pues consigno muchas de las historias que son de Guanajuato. También meto otra pequeña historia que las va hilando a todas, ¿no? Que va haciendo un poco un hilo conductor, un poquito, ajá, un pequeño cuento que va a trocitos poniéndose entre las distintas leyendas y que va apareciendo poco a poco otra vez y que podría ser otra leyenda, ¿no? Un poquito. Y esa es un poco la idea. Lo que estamos aquí teniendo contigo es una primicia. En realidad, el libro tiene muy poquito, todavía te huele como a pan horneado. Y se va a presentar aquí en la FIL, en este stand, que además es un pabellón muy bonito, acondicionado para presentaciones. Aquí este es el escenario que usamos. El día 30 a las 8 de la noche. Es jueves. Entonces ya mucha gente podrá venir. Para muchos el jueves es un día de evento cultural. Ya es un viernes chiquito, ¿no? Le dicen. Y suele funcionar muy bien para eventos culturales. Entonces ahí lo vamos a tener el jueves 30 a las 8. Ya que salgan de trabajo y todo, pueden venirse a la FIL. Y aquí estaremos platicando de un montón de leyendas. Y son variadísimas. Guanajuato tiene, como en todos lados, leyendas de espantos y aparecidos, Sí, claro. del diablo, de milagros, pero también de cosas como muy, muy concretas por sus circunstancias geográfica, política, histórica. Hay leyendas sobre el inicio de la independencia, por ejemplo. Wow. Hay leyendas sobre la riqueza de las minas. Y hay leyendas incluso, por ejemplo, de las momias. O sea, si tú mueres y te entierran ahí, lo más probable es que acabes siendo una momia, ¿no? Las condiciones de la tierra van secando poco a poco los cuerpos a una velocidad que hace que no se pudran, y por eso son las famosas momias de Guanajuato, donde se conservan. Bueno, pues ahí está la invitación el próximo jueves 30. ¿A qué hora nos dijiste? No, A las 8. a las 8 de la noche. Vamos a tener la presentación oficial. Hoy es el pre, hoy les estamos dando una probadita. El jueves ya vendrán solo para el grupo Medios Mendoza, para que estén al pendiente. Ya tendremos aquí todo en el foro, todo esto pues va a haber lleno, van a tener que llegar temprano. Va a haber alguna oferta, va a haber algún premio, algún regalo que hay de sorpresas para quienes nos visiten. No lo hemos organizado exactamente así, pero seguramente algo se nos va a ocurrir de aquí a ese. Sí, claro. Oye, y me surge una duda. Yo sé, tal como dices, Guanajuato es una cuestión cultural, fenomenal. No conozco mucho, pero ya tengo la dicha de haber recorrido algunos de sus callejoncitos. Y sí, sé que existen muchísimas historias, muchas anécdotas, experiencias, que a mí incluso me han dejado así como, wow, no había escuchado tales historias. Yo creo que va a haber una secuencia, va a haber más leyendas, va a haber más profundidad. ¿Qué sigue respecto a este libro? ¿Tienes algún proyecto? Con ese libro en concreto no lo hemos contemplado así, pero ciertamente hay historias que pueden ser fascinantes. Mira, aquí uno de estos, en concreto, el truco, Sí. está inspirado en una de las leyendas. Eso me parece que sí puede haber, que haya algunas otras novelas que estén inspiradas en alguna leyenda, porque hay algunas muy interesantes. Aquí, evidentemente, menciono la leyenda, incluso menciono algunas estrofas de la versión más antigua que existe, que estaba en verso, pero la deshago y armo otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero esta novela también está ubicada en la ciudad de Guanajuato. Y también de esta misma, muchas personas, aunque jamás la pensé con alguna continuación, y no creo que en sí haya una continuación, pero muchos sí me han dicho, oye, es que de tal personaje deberías hacer una novela, o sea, solo de ese, ¿no? Digo, son personajes muy ricos, y yo digo, no sé si eventualmente vaya a haber alguna cosa. Sí, ahorita estoy trabajando en otra, pero no contempla a Guanajuato como escenario más que en algunos puntos. Por ejemplo, sí hay varios episodios, digamos, dentro de la novela, que son en la ciudad de León más bien. Ah, ok.
Y ahí por una cosa muy especial, es novela negra, el mismo personaje que de Crímenes de Odio, que también ha gustado muchísimo. Mucha gente me ha dicho, oye, bueno, es que queremos saber más de este personaje, que en la novela negra, eso es interesante, prácticamente no hay como sagas, pero sí hay series. Digamos, todas las novelas, por ejemplo, de Sherlock Holmes, no es que sean continuación, son casos aislados, pero todas son de Sherlock Holmes. Igual, Agatha Christie tenía con Monsieur Poirot o Miss Marple, Chesterton con el Padre Brown, ¿no? Digo así, normalmente es eso, una serie más que una saga. Y entonces sí, le estoy haciendo otra aventura a Santiago Burgos Santiago, que se llama el detective de aquí, y tiene que ver con algunas cosas de la revolución. Y como seguramente tu público se acordará, en Celaya y en León, en las afueras de León, fueron las grandes derrotas de Villa a manos de Obregón, y ahí perdió la mano Obregón, ¿no? También. Entonces yo digo, ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver, y entonces por eso el detective va a tener que ir por allá y habrá algunos episodios interesantes. Oye, entonces, todos estos libros que nos estás presentando aquí, novelas, ¿tienen que ver, tienen tintes de terror? ¿Todos van en ese género o van manejando diferentes géneros? Claro. Bueno, el de leyendas, obviamente hay algunas de espantos y aparecidos, hay otras que no, hay unas que son graciosas, hay unas que son románticas, por ejemplo la del Callejón del Beso, famosísimo, eso sí, también se da, ¿no? Hay una muy bonita, por ejemplo, de El Jardín del Cantador, es un parque, pero era un muchacho que no era de hecho nadie famoso ni nada, pero tenía una voz preciosa. Y de repente tocaba serenatas y entonces había gente que luego que le pedía que hubiera serenatas y todo. Entonces el parque, que normalmente se le ponen a un personaje famoso, este es un minero que simplemente sabía cantar y muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poquito, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y Crímenes de Odio, la del detective no es terror, sino novela negra, como novela de suspenso, novela de crimen, ¿no? Más bien. Entonces, que también es otro género que me encanta. Y ese es el que está ahorita, estoy trabajando. Muy bien. Oye, y con respecto a tu libro que estamos presentando próximamente, este, ¿cómo tú te metes en la historia? Me intriga saber cómo haces la investigación. Tú vas, entrevistas a las personas, lees todo lo que hay acerca, que, ¿cómo se desarrolla esa trama? Me imagino que se lleva su tiempo, se lleva toda una vida y pues ese acercamiento con la gente que sabe, ¿no? ¿Cómo va funcionando? ¿Alguno de estos cuentos que a ti te haya parecido en particular? O bueno, la historia, algo novedoso, algo extraño, algo raro, no sé. Sí, bueno, hay un poquito de todo lo que has mencionado y más. Digo, ciertamente, por ejemplo, incluso decías, bueno, toda la vida, pues sí, también van muchas cosas. Cualquier escritor va involucrado y no solo su vida personal, sino pues de conocidos también, ¿no? Digo, cuando vas pensando en algún personaje, de pronto ciertos ademanes, ciertos gestos, te acuerdas de alguien en concreto y los vas poniendo. Eso por un lado. Sí, platico con muchas personas. Si es una cosa más o menos especializada, pues sí, pregunto y busco asesoría, mucha investigación documental. Por fortuna me ha tocado viajar y me encanta. Y entonces también todos los lugares que tienen algo. Y es parte de eso que decíamos antes, de la vida, de uno mismo. De pronto estoy en una historia y me acuerdo de ciertos sitios en los que he estado y me parece que ese es el escenario ideal. Y entonces, bueno, traslado todo a ese sitio, ¿no? Y si hay cosas, pues sí, a leer, a investigar. Escribir un libro es una maravillosa oportunidad de aprender un montón de cosas. Y entonces está bien claro, aunque son temas que en principio uno ya debe conocer, si no ni siquiera sabes por dónde jalar el hilo, sí, también hay que hacerlo, ¿no? En algunos ha tenido que ver con alguna cosa de brujería, y entonces tengo que preguntarle ahí a alguna conocida que es bruja. Y en el policíaco vi una autopsia y estuve entrevistando y preguntándole muchas cosas, me asesoraron, ahí están los agradecimientos a gente de servicios periciales de la policía, cosas de ese tipo, ¿no? Sí hay mucho, y sí, y de repente vuelvo a visitar cierto lugar para volver a sentir el ambiente y todo, ¿no? Y poder estar ahí. Eso sí, claro.
No, pues definitivamente ser escritor y sobre todo cuando vas escribiendo diferentes tramas, diferentes ambientes y de todo, te tienes que inmiscuir ahí en todos los temas. Yo creo que termina siendo una especie de todólogo, en donde ya conoces de todo, aprendes de todo. Y bueno, pues es que es la esencia, ¿no? Para poder transmitirle, porque finalmente lo haces con esa motivación, ¿no? Que tu público, que tus lectores conozcan qué hay detrás, ¿no? De todo lo que tú estás aquí plasmando. Pues qué bueno, muchísimas felicidades. La verdad es que es un placer poder conocer a un autor como tú. Digo, no todos escriben este género porque creo que tiene su especialidad, ¿no? Es muy diferente a sentarte a escribir una novela que sale de tu imaginación. Aquí no solo es tu imaginación, es toda una experiencia, los viajes, el conocer gente, la investigación, y me encanta, la verdad me encanta. Así que no sé si quieres agregar algo más sobre este tema, alguno de tus libros, lo que tienes sobre las editoriales. Pues que se acerquen, ciertamente casi nadie escribe terror en México, es todo un tema, tenemos un potencial maravilloso, no, novela de terror y novela negra, creo que son dos cosas que, digo, de todas las novelas a mí me gusta leer de todo, ciertamente, pero de estos géneros en particular me parece que tenemos una deuda con la literatura, podríamos ser una potencia en estos temas y no hemos hecho nuestra tarea. Entonces, de novela negra sí hay más, ya hay gente extraordinaria que ahorita está escribiendo y hay cosas muy valiosas, pero nos sigue faltando mucho. Pero en novela de terror creo que estamos ahí paupérrimos realmente y hay mucho que decir. Sí. Y hay muchísimo potencial. Mucho en nuestra historia, en las leyendas de los distintos pueblos, en cada región la particularidad la da normalmente lo indígena o en algunos lugares donde no había indígenas. Pero está eso por un lado, la que llamamos la tercera raíz, la negra, pues de ahí viene también el vudú y todo esto, también es un aporte interesante. Y la que nos une a todos, de aquí a la Patagonia, que es España, incluso también en nuestro inconsciente colectivo están las historias de toda Europa, porque España es síntesis de Europa, los griegos, los romanos, los celtas, todo ahí, ¿no? Entonces, claro, tenemos, sí, y tenemos una cantidad de paisajes muy diferentes, muy distintos, con una historia riquísima. Entonces, claro que hay mucho que contar. Bueno, pues te agradecemos mucho, mi estimado Carlos. Aquí está el libro que vamos a presentar próximamente. Por último, nada más agregar en donde nuestro público te puede encontrar algún teléfono, alguna dirección, correo electrónico, para que te encuentren en tus redes. Sí, pues principalmente sería yo creo que así en las redes, es lo más fácil. La que más utilizo es Facebook, aunque también está en Instagram y Twitter, bueno, X. Y me encuentran así, Carlos L. Alvear, escritor. Así, Carlos L. Alvear, escritor. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto finalizamos aquí esta maravillosa entrevista, agradeciendo a nuestro amigo a Carlos y pues al Fondo de Cultura de aquí de Guanajuato que nos permite esta entrevista. Y los esperamos el jueves a la presentación. Seguiremos aquí con ustedes dando un recorrido en la FIL y bueno, estaremos próximamente dando nuevas informaciones acerca de nuevos libros. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos aquí para Grupo Medios Mendoza y continuamos. Y bueno amigos, vamos a ir a un tremendo corte. Ya acabamos de escuchar la entrevista maravillosa, única, que le acaba de realizar Stacy Díaz a este gran novelista, este gran autor de novelas de terror, novelas mexicanas, novelas muy intensas y que tiene varias publicaciones, Irene.
Perdón, Stacy. Sí, estuvimos aquí platicando un ratito con Carlos Alvear, que es el autor de esta novela. Tiene unas historias muy interesantes, ya nos platicó un poquito, un breve de qué historias nos trae sobre Guanajuato, sobre pues los callejones, sobre historias de personajes, algunas que son curiosas, algunas que son románticas. Entonces está muy interesante su libro. Si quieren venir a la presentación oficial es el día jueves a las 8 de la noche, aquí en la Expo, aquí en el set de Cultura de Guanajuato, mi Mau. Vamos a ir a un corte, regresando tendremos otro autor más en un contexto histórico. Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresa Ex Radio Bazar. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Aunque la mayoría de los casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que protegerse. COVID se transmite al toser, estornudar o al tener contacto directo con una persona enferma u objetos contaminados. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara, estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda. Este fue tu programa Ex Radio Bazar. Aunque la mayoría de los casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que protegerse. COVID se transmite al toser, estornudar o al tener contacto directo con una persona enferma u objetos contaminados. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara, estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, no difundas información falsa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Y hasta aquí, promueve tu servicio o producto. Ex Radio Bazar. Continuamos. Y bueno, amigos, ya regresamos completamente en vivo en esta cobertura especial de Grupo Medios Mendoza, aquí desde la Expo Guadalajara, aquí en Ediciones La Rana en la FIL 2023. Mi compañera Stacy Díaz. Stacy, bienvenida. Muchas gracias porque siguen aquí con nosotros. No se vayan, tenemos más información, tenemos otra entrevista a un autor sobre historia. Entonces vamos a conocer más del acervo que tenemos hoy en este foro que es sobre literatura de Guanajuato. Acompáñenos a ver esta historia, por favor. Y como ya lo dijo mi compañera Stacy, vamos a continuar con un gran autor. Su nombre es Joaquín. Él nos está presentando un trabajo histórico, una tesis única referente a los trabajos de la independencia dentro de lo que fue la consumación, la guerra de independencia, referente a dos personajes claves. Uno de ellos, Agustín de Iturbide, y su relación con Calleja en este momento turbulento que tuvo México a raíz de la consumación de la independencia. Vamos con ello y en un momento regresamos. Y bueno, amigos, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otra cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza. En locución, Mauricio Mendoza, estamos en la FIL, en su 37ª edición, aquí en la Expo Guadalajara. Y el día de hoy, primero queremos agradecer enormemente que el día de hoy Ediciones La Rana en la FIL 2023 nos da permiso de estar en este extraordinario set por parte del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Y el motivo de hoy es porque viene la presentación de una extraordinaria obra, un extraordinario trabajo histórico que vamos a presentar, que vamos a platicar, que vamos a palpitar el día de hoy aquí con ustedes en esta cobertura especial de la FIL. Y tenemos aquí al señor Joaquín, que es el autor de esta maravillosa obra, el cual que se titula
que se organicen sus pueblos. Un trabajo relacionado con Agustín de Iturbide, relacionado con Calleja, relacionado con el virreinato de la Nueva España, que fue un momento turbulento en la historia de México. Pero antes de continuar, quiero presentar aquí a nuestro compañero, al autor de esta maravillosa obra, a Joaquín. Señor Joaquín, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por el espacio para poder platicar de este libro. Es una grandísima oportunidad estar aquí en la FIL y más con ustedes. Muchísimas gracias. Que se organicen sus pueblos. Una obra, un extraordinario trabajo titánico, diría yo, en el contexto histórico, en el contexto de recaudar la información. Platícanos un poquito de este libro. Habla sobre Agustín de Iturbide, que es un personaje polémico de nuestra historia de México, de la relación que tuvo con Calleja en estos momentos turbulentos a finalizar la independencia de México. ¿De dónde nace, de dónde surge esta trama, esta historia? Platícanos. Sí, muchas gracias, Mauricio. Bueno, en general, digamos que lo primero es que este es un trabajo que yo realicé en la maestría en Historia en la UNAM, que fue donde estudié donde realicé esa investigación, y después ya con el Instituto de Cultura de Guanajuato, el INERM y la Universidad Michoacana de San Nicolás, fue que apareció como obra ya publicada tal cual. Y la inquietud era esa precisamente, la que tú mencionas, que es el que Iturbide es un personaje polémico, efectivamente, un personaje desconocido en muchos sentidos, pero que sobre todo es un poco más ubicable para la última etapa de la independencia y sobre todo en el Imperio Mexicano, ¿no? Como primer gobernante del país ya independizado. Pero estos años previos, la labor que lleva a cabo contra los insurgentes, esa contrainsurgencia, como dice el título, pues digamos que pasa un poco más desapercibida, no es tan conocida, no es tan taquillera en realidad para el personaje de Iturbide, y el interés fue llegar hacia ese espacio de desconocimiento sobre el personaje. Fíjate, Joaquín, una de las cosas que me maravilló del libro es precisamente ese punto que abordas. Estamos analizando desde el punto histórico, desde el punto político, desde el punto geográfico, las diferentes tintes y coyunturas por las cuales abordó Agustín de Iturbide. Hay que recordar que pues él se integra, ya tú nos lo platicarás de mejor forma, más ampliadamente desde luego, pues empieza no necesariamente del bando de los insurgentes, sino del bando de los realistas. Y es ahí como va entendiendo él que de alguna partitura sería por otras vías, sería la opción más adecuada para finalizar esta guerra civil que no llevaba a nada, ni tanto a españoles, ni a criollos, ni a indígenas, porque ahí todavía no hablábamos un contexto de mexicanos, sino de mestizaje, ¿no, Joaquín? Claro, sí, Iturbide en la complejidad de su persona conlleva los partidos, los grupos en los que participa, ¿no? Primero va a ser la guerra a los insurgentes, va a pasarse los primeros 10 años de la guerra del lado realista, combatiendo a Hidalgo, a Allende, al propio Morelos, a quien va a derrotar en Valladolid en 1813, pero en un cierto momento, ya para finales de la etapa de la insurgencia fuerte, que fue con Morelos hacia 1815, todavía 16, 17 con Javier Mina, pero después va a entender que ya el empate entre fuerzas ya no se va a poder vencer por las armas y en el campo de batalla, sino a través de un proceso más bien político, diplomático quizás, y hermanando sobre todo los lazos que se rompieron antes. Iturbide va a ser uno de los que va a ser férreo detractor de la insurgencia, pero en un cierto momento va a decir, bueno, mejor démonos la mano, y como metafóricamente también se utiliza el abrazo de Acatempan con Vicente Guerrero, dice pues abracémonos entre hermanos en lugar de seguir matándonos. Ya hacia 1821 las circunstancias van a ser muy diferentes de 1810, como lo mencionas, y desde 1813 a 16, en los años que Iturbide está en Guanajuato, van a ser los de mayor violencia, pero eso ya quedó atrás. Ahora ya se necesita una actitud mucho más política en realidad. Me encanta también que abordas la relación de Agustín de Iturbide con Calleja. Y Calleja es fundamental para entender el contexto político, social, bélico que se vivía en la época. Calleja también es un personaje interesante que va encaminando a Agustín de Iturbide a que entienda esta parte más política para poder concerniar ambos frentes, ¿no?
Sí, Calleja es fundamental, efectivamente, como lo dices. De hecho, el periodo que abarca la comandancia de Iturbide en Guanajuato es el mismo periodo que Félix María Calleja fue virrey de la Nueva España. Entonces, van muy de la mano uno con otro y de hecho la aplicación de esta estrategia defensiva contrainsurgente militar de Iturbide va a ser un mandato prácticamente directo desde Calleja para que se pacifique Guanajuato. No es ya el escenario principal de la guerra, se desplaza hacia lo que es los actuales estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, pero sigue teniendo un valor muy importante Guanajuato porque es los recursos. Aquí hay, antes que otra cosa, hay recursos, hay la minería, hay comercio, hay industria, vaya, lo que en otras regiones no confluyen en conjunto, ¿no? En algunos lados hay una o dos, pero en Guanajuato se dan muchos de los elementos económicos más importantes y se llama el granero de Nueva España, ¿no? En su propia época, porque dotaba de recursos alimentarios al centro del virreinato. Entonces Calleja, digamos que logra entender que antes de combatir de forma frontal, de manera militar netamente a los insurgentes, primero lo que tiene que hacer es recuperar los recursos. Es decir, reactivemos la economía, reactivemos la agricultura sobre todo y también el comercio para que con eso obtengamos recursos y a partir de ellos y con ellos fundamentalmente podamos hacerle la guerra a los insurgentes. Digamos que esa es más o menos la apuesta que hace Calleja e Iturbide la va a cumplir prácticamente a rajatabla. Otra de las cosas que me maravilla del libro, Joaquín, es las estadísticas. Algunas estadísticas que manejas dentro del libro, datos de la época, cantidades tanto humanas como de armamento. O sea, ese es oro molido, digo, para aquel personaje, aquel lector que quiera adentrarse más en esos oscuros pasillos que a veces nos presenta la historia de México común, que no vislumbra a final del camino. Pues bueno, este libro es una maravilla porque tiene esa parte de la historia de México que no la cuentan, que no lo cuentan, y con datos, con estadísticas. O sea, es maravilloso la labor y titánica, supongo yo, lo que se complicó para llevar a cabo este libro en cuestión de datos e historia, ¿no? Sí, mira, justo aquí encuentro una parte, sobre todo el tercer capítulo, se aboca a estudiar la militarización. Es un término muy común para los estudios de la guerra, pero a la militarización a la que yo me refiero es una militarización de cantidad de hombres sobre las armas, porque evidentemente en una guerra hay mucha gente sobre las armas, mucha gente combatiendo, pero ¿qué porcentaje de ello significa, ¿no? Podríamos hablar en nuestro contexto, en nuestro México actual, de que no es una gran parte de mexicanos los que están, pues vaya, con el narco, con diferentes, en la propia Guardia Nacional o en el Ejército, ¿no? Es muy mínimo por la gran cantidad de población que tiene el país en la actualidad, pero en esta época, en un mundo en el cual hay unos 6, 7, 8 millones de habitantes, un México, bueno, una Nueva España en realidad, que tiene menos de 10 millones de habitantes, el hablar de ejércitos de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 7,000 elementos, sí acaba siendo muy significativo. Además, las poblaciones que están mucho más aisladas, las capitales de estados, por supuesto que tienen una población más o menos de unos 250,000 quizás, pero el quitar, arrancar a esos padres de familia, a esos hermanos, el brazo de trabajo, como se le llamaba, para enlistarlo en las Fuerzas Armadas era muy significativo, porque por un lado nos hacía costear a los pueblos la necesidad las necesidades de esas tropas, pero también nos quitaba la fuerza de trabajo, ¿no? Los que trabajaban la tierra se vuelven soldados, dejan de trabajarla y ahora se tienen que mantener. Entonces, digamos, es un círculo vicioso, un círculo muy, muy nefasto en el sentido de la sociedad, porque se va a ver muy afectada. Y al final de cuentas el México que resulte de la guerra por supuesto va a conseguir la independencia, pero va a tener todas esas afectaciones en términos sociales, las familias se van a desintegrar, ya no digamos solamente por la guerra misma, no por los padres o los hermanos muertos, las propias mujeres también van a morir, pero sino también por la afectación, la desintegración de las familias que va a provocar esta militarización del ejército, y de ahí vienen todos estos datos, todos esos, digamos, el dato duro, la cifra, los números y las gráficas que de ello resultan. El mismo Aldama, ¿no? Le reclamaba al cura Hidalgo, ¿no? Que cómo era que el cura tomaba decisiones militares, ¿no? Uno de los principales conflictos que hubo dentro del interior del movimiento independentista
y también una de las cosas que señalaban en la época que había conflictos internos era de que eran demasiados hombres, pero ninguno era soldado, ninguno estaba capacitado, ¿no? Era una de las principales fallas, ¿no? Y este libro es maravilloso por este contexto político, este contexto de estadística coyuntural, y además, hay que hablarlo, Agustín de Iturbide, un personaje de diferentes etapas, ¿no? Es un Iturbide cuando inicia, antes de la época que inicia el movimiento de la independencia, es otro Iturbide cuando está dentro de él, y después cuando culmina, o sea, es un personaje que tiene varias coyunturas, ¿no? Diferentes tintes, que es diferente el panorama de este personaje a lo largo de la historia de México, ¿no? Sí, das al clavo. Una persona, nosotros todos vamos cambiando constantemente y más con ciertos sucesos, no sé si traumáticos o determinantes en nuestra vida. Nosotros venimos de una pandemia y definitivamente no somos los mismos que éramos en 2019, ¿no? Entonces, Iturbide, por supuesto, es alguien que ya estaba acostumbrado a las armas, al olor a pólvora, ¿no? Como se suele decir, porque ya formaba parte de las milicias, de estas guardias nacionales, para más o menos equipararlo con lo que tenemos en la actualidad. Formaba parte de ellas, ya estaba en activo como militar, pero no era lo mismo eso a participar en una guerra, a ver morir a sus compañeros, a tener el riesgo de morir y sobre todo el matar personas, ¿no? Porque una persona que está, un militar o un soldado va a una guerra a matarse, ¿no? Entonces, Iturbide, por supuesto que así como no es el mismo proceso en 1810 que en 21, que lo decíamos antes, tampoco va a ser el mismo el personaje, ¿no? Él en 1810 se nota alguien con mucha inercia para tratar de acabar con el caos que la insurgencia en Guanajuato, en diferentes provincias, ha generado, pero en 1821 ya, digamos, si no temor a la guerra, sí por lo menos le tiene un poco de menos aprecio. Ya sabe que muchas personas han muerto, que muchos conocidos, muchos familiares han perecido en los campos de batalla y que, repito, él mismo ha puesto en riesgo su propia vida. Entonces, ese giro en su personalidad, en sus propios intereses, en sus anhelos, se va a dar gracias a la guerra. Él se va a hacer con el conflicto armado, pero también va a moldear su propia personalidad a partir de las propias vivencias que va a tener en los campos de batalla y se va a ir moderando con el paso de los años, como pasa generalmente con las personas, ¿no? Los que en la juventud son muy impetuosos y muy arrojados, pues con el paso del tiempo, con los años, se van atenuando un poco esas pasiones, ¿no? Eso pasó con Iturbide definitivamente. Platícanos un poquito, Joaquín, por favor, sobre la elaboración del libro. ¿Cuánto tiempo te llevó a cabo? ¿Tuviste facilidades al momento de recaudar la información? Supongo yo que un libro de este tipo, de esta envergadura, pues de alguna manera tiene su complejidad. ¿Cuánto tiempo te llevó a cabo? Y platícanos, ¿es tu primer libro que estás publicando o ya tienes otros trabajos anteriores? Sí, bueno, digamos que la respuesta tajante de cuánto tiempo llevó la aparición del libro fueron más o menos 7 años, ¿no? En el sentido de que, como ya te comentaba, fue una tesis de maestría que tardó 3 años en elaborarse, más otros 2 y cachito en que llevó el proceso editorial en medio de la pandemia y para que finalmente lo tuviera en las manos. Pasó muchísimo tiempo y si me preguntas, particularmente a mí se me hizo eterno, ¿no? Para tenerlo finalmente. De hecho, con el Instituto Estatal de Cultura lo presentamos en febrero en la Feria del Libro de Minería y fue cuando finalmente ya lo pude tener entre mis manos. Sin embargo, digamos que se puede hablar de 2 etapas, ¿no? La primera, la investigación y la elaboración del texto como tal, que fue la tesis, ¿no? Que después ya defendí, como decía hace un rato, en 2018, y a partir de 2019, poquito antes de la pandemia y durante toda ella, fue comenzar digamos, a venderles a las editoriales el propio texto, ¿no? Convencerlos de que apoyaran la edición. Mauricio Vázquez y Ediciones La Rana, aquí del Instituto de Cultura de Guanajuato, inmediatamente dijeron que sí, que le entraban. Poco después, el INERM, que es el que aparece en la portada, ¿no? La biblioteca INERM es parte de este libro de su colección, es el segundo que lo apoya y finalmente la universidad en la que yo me encuentro ahora, que es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia,
va a ser la que, digamos, complete el juego editorial del libro. Ahora, la obra en su momento sí fue mi primer publicación como libro tal cual, pero recientemente apareció uno nuevo que se llama, tiene que ver con la independencia también, pero con la etapa final, que se llama La empresa eternamente memorable. Es una frase que tomo de el Acta de Independencia, porque así le llama el proceso de consumación de la independencia, y apareció publicado por la Universidad Jaume I de Castellón en España. Ese no es publicación mexicana, sino española, para tratar de dar un contexto a los españoles de qué sucedió con esos procesos de independencia, ¿no? Ellos tienen, digamos, la noción de que, bueno, se separaron las colonias, pero no de qué forma, ¿no? Entonces, por eso fue la inquietud de que apareciera publicado no solo en México, sino también en España. Y pues por ahí algunas otras publicaciones, pero digamos como obra completa y de único autor, son esas las dos. Estamos hablando que tienes otro libro, el cual, vamos a llamarlo así, no directamente tiene relación con pero sí por el tema y el contexto de la independencia. Entonces, tranquilamente la gente puede adquirir los dos libros y leerlos como si fuera un complemento uno del otro, ¿no? De alguna forma, como lo dices tú, no literal, pero sí de alguna forma. Vaya, los personajes de algún modo son los mismos. Iturbide sigue siendo protagonista. Cualquier persona que remotamente haya escuchado. Y disculpa, sería interesante, ¿no? Porque aquí, en este libro, el que tenemos aquí en nuestras manos, que se organice su pueblos, pues encontramos un Iturbide, pero en el otro contexto, en el otro libro que seguramente ya está, también ya lo pueden encontrar, vamos a encontrar otro Iturbide. No sé si llamar un Iturbide pues ya más soberbio, un Iturbide sobrado, no lo sé cómo lo pueda catalogar la historia, pero que inclusive tuvo también dentro de su mando, de su gestión, pues varios tintes importantes, ¿no? Por ejemplo, el dejar a Vicente Guerrero pues un poquito a un lado, sino muy a un lado, desde el ingreso, ¿no? A la Ciudad de México, ¿no? Desde ahí empieza ya como una separación entre Vicente Guerrero y Iturbide, las conspiraciones que tuvo también en su contra. Por cierto, creo que también, me corregirás, por la misma José Ortiz de Domínguez, creo que también tuvo ahí algo que ver con conspiraciones. Sí, bueno, definitivamente son dos Iturbides diferentes, claro que sí. Ese es un Iturbide todavía, digámoslo así, en ese contexto de lo que decíamos con juventud, con mucho ímpetu y arrojo, pero el Iturbide de esa otra obra va a ser un Iturbide muchísimo más conciliador, más político, más diplomático, que va a llevar a cabo una campaña de hermanación, más o menos como lo decíamos hace un rato, pero que, digamos, con el tiempo y a la luz de las excesivas alabanzas, porque se convierte en el libertador y padre de la patria, al menos en un cierto momento, pero digamos que eso le va a traer el canto de las sirenas, que lo va a llevar al trono, finalmente, un trono que él mismo después acabará aceptando que no estaba hecho para él, ¿no? Él tenía que haber sido el conducto de la independencia, llevar a México a su existencia como Estado independiente, pero no convertirse en su primer gobernador. Ese fue lo que, digamos, de alguna forma volvió tan polémico al personaje, pero también lo desterró del panteón nacional y del lugar donde están los héroes, ¿no? Estamos hablando de la primera monarquía de México. Así es, así es. México ya era una monarquía en el sentido de que pertenecía a la monarquía española, pero ya independiente va a ser el primer imperio, ¿no? El primer imperio mexicano, que solo tendrá su equivalente con el imperio brasileño, el imperio de 1822, y que si bien es atípico para las independencias en Hispanoamérica, ¿no? Todos los demás se convirtieron en repúblicas, las del Río de la Plata, la Gran Colombia, etcétera, pero digamos que era de lo que se venía. No era, para nosotros es totalmente absurdo pensar en una monarquía hoy para México. Claro. Hace 200 años no lo era. Sin embargo, vaya, los errores políticos, el propio desconocimiento como estatista, como gobernador de Iturbide, lo llevó a terminar siendo un muy mal gobernante. Y además, Iturbide influye después de su época, porque Maximiliano llegaría después, en la época de Benito Juárez, y impondría la segunda monarquía mexicana, ¿no? Inclusive trató de adoptar, si no me falla la memoria, un pariente de Iturbide para tener un contexto, una conexión directa con esa primera monarquía mexicana. Así es, adopta, de hecho sí llega a adoptar a Ángel Iturbide, un nieto de Agustín, y evidentemente sabemos que Maximiliano va a morir fusilado y que no va a tener descendencia ni posibilidad de tener sucesión en la corona, pero un Iturbide iba a ser el que sucediera a Maximiliano de Habsburgo.
Bueno, pues aquí nos vamos a quedar hablando de historia todo el día, a los que nos apasiona muchísimo. Obligadísimo que vengan a la FIL, obligadísimo que vengan a Ediciones La Rana FIL 2023 y que puedan conseguir este gran, extraordinario ejemplar. Hoy en esta entrevista, pues ya si quedaron un poco emocionados con qué sigue después, pues pueden venir a adquirir ya este gran libro, que se organicen sus pueblos, una obra extraordinaria que aborda el tema de Agustín de Iturbide, un tema, una parte de su juventud, de Calleja, entre otros. Joaquín, pues muchísimas gracias. Vas a estar aquí en la FIL en estos 9 días y la gente puede adquirir este libro. Así es, aquí muchas gracias a ti, Mauricio, y por el espacio y por la entrevista. Aquí vamos a estar, el Instituto de Cultura se va a mantener obviamente todos los días de la FIL y por supuesto que la oferta es muchísimo más grande que solamente este libro, pero bueno, atiendan esta invitación y la de todos los stands que están alrededor. El segundo libro, aquí también lo pueden adquirir o nomás tienes ahorita. En la FIL solamente el otro como es edición española, aunque hay una sección de librerías europeas, pero no estoy seguro que hayan. ¿Algunas redes sociales que tengas donde pueda la gente contactarte? Sí, claro, Facebook, Twitter, con el nombre que aparece seguramente en la descripción, Joaquín Espinosa Aguirre, y ahí pueden, en el Academia Edu, ¿no? Que es una plataforma para trabajos académicos, ahí está subido todo, incluso este libro que tiene libre acceso también para poderlo leer en formato virtual. Y ahí te pueden pedir el otro. Y por supuesto, claro que sí. Pues muchísimas gracias, señor Joaquín. Gracias. Obviamente agradecemos a Ediciones La Rana aquí en el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, que nos prestó este hermosísimo set que estamos presumiendo en este lado. Vénganse a la FIL, vale la pena. Está el señor Joaquín, entre otros grandes autores, así que vale la pena. Y continuamos, muchas gracias. Continuamos con más en esta cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza. Y bueno, amigos, estamos llegando al final de este extraordinario programa. Una vez más, Stacy, pues agradecer a Ediciones La Rana, agradecer al Instituto de la Cultura de Guanajuato, la cual nos ha recibido con los brazos abiertos, nos ha recibido maravillosamente en este set, en este stand que tiene aquí en la FIL, Stacy. Así es, mi Mau, estamos aquí en este set dentro de la FIL. Es un lugar que acoge a muchos autores sobre la cultura, sobre la historia, sobre la literatura de Guanajuato y sus alrededores, incluso de otros lugares que se rejunta el acervo de Guanajuato. Entonces los invitamos a que vengan, a que se den una vuelta, que conozcan. Es uno de los stands que hasta ahorita hemos recorrido con mayor volumen de cultura. Entonces pueden venir, darse una vuelta. Toda la semana va a estar habiendo eventos, ponentes, entrevistas, presentaciones de libros. Entonces aquí los esperamos con mucho gusto. Pues muchísimas gracias. Con esto damos finalizado este capítulo más, el segundo capítulo que hemos realizado desde la FIL. Quédese con nosotros con más cobertura de Grupo Medios Mendoza. Se despide Mau Mendoza. Y Stacy Díaz, nos seguimos viendo hasta la próxima. Hasta la próxima, vámonos. Este fue tu programa Ex Radio Bazar. Los esperamos en la siguiente promoción de tus productos o servicios.